Hola familia del escudo, sean bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tenemos una invitada especial, una invitada de honor que es Rose Mendoza. Hola Rose Mendoza. ¡Ya lo sabía! ¿En serio lo sabías? Sí, comienza con 10 piezas de cobre, terminaría con 11. ¿No es verdad? ¡Ah! ¿Quién fue? Claro que no. ¡No fue así! Oigan ustedes. ¡Quítense del camino! Es que eres muy apuesto, Minami. ¿Por qué tenía que ser Rose contigo? Mendoza, hola Rose Mendoza, ¿cómo estás? Un honor tenerte acá. Ay, muchas gracias. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes y agradezco la invitación. Oh, los I love you. Mucho gusto, Nah, mucho gusto. es un sueño tenerte acá, como siempre verte en los años y ahora tenerte acá, presentarte, charlar un poquito, es como un sueño hecho realidad, muchacho, es cine. Rose, Ay, gracias. cuéntanos un poquito cómo empezó tu historia en el doblaje y en qué momento descubriste que querías dedicarte a esto, tus primeros pasos, cómo fue los comienzos tuyos. Bueno, creo que lo manifesté porque cuando inicié en la carrera de teatro, yo no recordaba ese dato. La directora de la licenciatura nos pidió hacerle una cartita a nuestro yo de graduados, ¿no? Sí, Y esa cartita ella se la quedó y ya que fue el momento en que terminamos la carrera, nos regresó las cartitas. Entonces ahí leí, o sea, para ese punto yo ya llevaba ratito en sí. el doblaje. Sí, ya llevaba ratito. Em, y, Chicos, y leí que justamente decía así como, ay, yo sé que estás en este momento haciendo las voces de varios personajes de caricaturas y así, cosas así, ¿no? Y yo, "Ah, o sea, ¿cómo? O sea, lo vi venir. Ah, tuve manifestaste. una, sí, tuve una bolita de cristal y yo no lo sabía. Y pongan ustedes que esa cartita la hice en agosto del 2015 más o menos, Ok, y como para diciembre es que yo conozco a Patti Mainú por el enlace que tuve con Mariana Gortares, ambas actrices y directoras en doblaje. Entonces, las conocí en una pastorela, me comentaron ambas como, oye, es que pues necesitamos voces siempre se necesitan voces frescas, ¿no? Y yo pues muy emocionada de incursar en eso, pero yo no sabía justo si iba a ser algo como un hobby o si iba a basar mi ok, vida en el doblaje. Y así es como empecé con series más tipo reality shows y así. ok. Y ya hasta que empezaron a darme personajes como... Hay una serie que se llama Harlots que sigo sin poder encontrarla. Esa es la primera serie que yo hice. Oh, Es como para público más adulto. Así que si van a buscarla, tienen que ser muy adultos para buscar esa serie. Y si la al- encuentran, me dicen, por favor, porque no sé dónde está. Y creo que el momento en el que me di cuenta que sí quería basar mi vida en esto fue cuando estaba ya en otra carrera. Yo estudié criminalística, además de teatro, ok, porque crisis existencial, creativa y de todo, ya saben, ¿no? Entonces, justamente llega pandemia. Hasta ese punto, o sea, yo salí de la carrera de teatro en 2019 y justo el ok, año para que ya llegara la pandemia, en todo ese ratillo del 2015 hasta el 2020 principios, el doblaje sí lo hacía más como especie de hobby, o sea, en proyectos, de estar en proyectos, yo estaba como en 5 proyectos al año, o sea, así de mínimo. ya, Pero fue esta pandemia que curiosamente, pues yo ya tenía más tiempo libre, obvio, porque pues ya no estaba yendo presencialmente a clases. Y fue cuando hubo más trabajo en doblaje, por lo menos de este lado de la barca, ¿no? Muy curioso. Entonces ahí fue cuando dije, ay, wow, sí puedo vivir de esto. ¡Qué bonito! ya ahí te lanzas. Sí, 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 sí. exacto. Ahí es cuando digo, ok, ahorita no estoy estudiando algo que tenga que ver con eso,
pero me voy a tomar en serio lo que decidí hace años, incluso de forma consciente como lo fue desde la cartita. Esa es la historia en resumidas cuentas. Nunca imaginaste lo que ibas a lograr y ibas a impactar al público de diferentes países de Latinoamérica con tu actuación, con tu voz, con los diferentes personajes tan icónicos que has hecho. ¿Nunca te pensaste en ese momento de la pasada, Rose, que ibas a impactar tanto en el doblaje de Latinoamérica y en algunas personas? No, la verdad no. Es que en Cuernavaca grabamos más Okay. proyectos, me gusta decirlo como artesanales. Consuman producto artesanal. Porque obviamente pues a la Ciudad de México pues llegan los proyectos más gordos, más Sí, reconocidos, esos que solemos ver en las plataformas, en el cine, ¿no? Ese tipo de proyectos llegan a Ciudad de México directamente. Y en Cuernavaca pues llegan cosas muy chistosas y es como lo que les digo, ¿no? Ni siquiera yo sé en dónde buscar para ver lo que yo hago como trabajo. O sea, yo solo lo veo la vez que voy, lo grabo y no vuelvo a ver ese material, a menos que sí lo pueda encontrar, que han sido escasos los productos que he hecho así. Y es como, ay, qué bonito, ¿no? Pero de ahí en fuera no. Entonces, si yo misma no podía encontrar lo que yo hacía, pues no esperaba, la verdad, que más personas ubicaran, ¿no? Como quién estaba detrás de esa imagen. Y creo fielmente en que el público o sea, que consume anime es el más fiel y el más amoroso y el más apasionado, porque si verdaderamente, si no fuera por los proyectos que he tenido de personajes, como dicen ustedes, ¿no? Como reconocidos, icónicos, yo no tendría esta oportunidad de en este momento estar hablando con ustedes. Entonces sí, agradezco mucho que esa moneda al aire haya caído en mi mano en el momento que tuvo que darse. claro. Claro. Ahí entra parte que pasa con la otra pregunta, señoritas, compañeros. Saca los nervios. Ok. ¿Cómo trabajas la voz para que el público pueda sentir ese mezcla de sentimientos, emociones? ¿Cómo lo haces? O sea, es que es muy impresionante tu trabajo, la verdad. Ay, muchas gracias. Em, creo que lo que he hecho en estos años ha sido mm, como compactar el trabajo que he realizado en actuación teatral, que eso sí lo vengo haciendo desde que tengo memoria. No es mucha, pero sí tengo. Sí, sí. Y, y siempre algo que me quedó muy arraigado de la carrera y que lo he comprobado desde que tuve ese conocimiento es que voz y cuerpo son uno mismo para siempre, hubo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si observan a las personas, no sé, por ejemplo, cuando están muy felices, incluso si le pusiéramos mute a esas personas, podríamos entender e imaginarnos cómo suena su voz, ¿no? Por cómo Claro, están claro. sus brazos, sus manos, sus ojos, su sonrisa. Entonces, es como un trabajo muy profundo de autoanálisis, de constantemente, no sé qué tan ético o sea lo que voy a decir, pero por ejemplo, cuando estamos viviendo una emoción, o bueno, estoy viviendo una emoción como muy clara, no sé, estoy triste, estoy enojada, lo que yo hago es analizarme como partícula por partícula. ¿Qué estoy haciendo ahorita que estoy así muy enojada? ¿Cómo están mis dientes? ¿Cómo está mi mandíbula? ¿Cómo está mi entrecejo? Mis manos. ¿Qué estoy sintiendo desde, bueno, por ejemplo, yo el enojo lo siento mucho desde la garganta hasta la boca del estómago, ¿no? ¿Y qué está Ah, pasando con mis pies? ¿Qué pensamientos son los que tengo en este momento?
Y todo eso, o sea, sí estoy enojada, pero más allá de preocuparme por resolver mi enojo, lo hago más, lo intensifico más para poder tener más seguro qué es lo que está pasando con mi cuerpo y en algún momento que ya estoy, por ejemplo, frente a cámara, en doblaje tienes, digamos, la pantalla que es el video y al lado Sí. o abajo o arriba te ponen el texto. Entonces te dicen, no sé, tú ves ahí, está el time y está el diálogo. Y dicen, vamos al 12:10, ¿no? Al diálogo 12:10. Entonces, ok, ya tú tienes ahí el tiempo en el video o te ponen aparte un cuadrito con el tiempo. Y lo que yo hago es, o sea, ese primer ensayo es para que identifiques dónde están las pausas, qué tan dilatado o no es ese texto que vas a decir, el ritmo y pues obviamente las intenciones, ¿no? Entonces, algo en lo que yo me baso muchísimo es justo en esta lectura corporal que les digo, en ver, ok, ¿cómo está este personaje de primera impresión? ¿Cómo están sus ojos? ¿Hacia dónde está viendo? ¿Cómo tiene la mandíbula? Si puedo ver sus manos, ¿qué está haciendo con sus manos? ¿Cómo es su cabeza, no? Porque de pronto cuando hablamos hacemos como que cositas así y eso puede ayudarnos también a darle como más melodía a lo que estamos diciendo. Es como cuando es como un ¿no? Que acompañamos el movimiento. Entonces, Sí, justo sí, hago sí. esa mezcla entre todo el tiempo analizar cómo lo que estoy sintiendo, cómo se está traduciendo con mi cuerpo, qué sucede con él, para entonces que sea más fácil al momento de tener la imagen de ese actor, actriz o dibujo frente a mí, ya sea como automático el decir, está nervioso, está nerviosa. Y no sea tanto como el análisis de, ah, ok, nada más vi que dijo, me gustan tus aretes y dijo, me gustan tus aretes, ¿no? Es como, ya vi que en sus ojitos hay como, y entonces es como, ok, se asombró, vamos a decir, me gustan. Y luego es como, no, no quise decir eso e hizo como, no, entonces ahí es como de, y se puso nervioso, entonces hay algo detrás. Y ya, ¿no? Entonces ir construyendo justo a partir de las acciones que ves del personaje y las microacciones, que las microacciones son estas que les digo, ¿no? Como sobre todo los gestos, la respiración también es muy importante. Si puedes notar si la persona justo está como agitada y se ve en el pecho o está muy tranquila, relajada, y eso ya te da un ritmo natural. Espero haber respondido a tu pregunta. Claro, claro. Estamos, estamos como esos niños que cuando reciben su caramelo favorito, como tan, o estar tan encantados, tan, Sí, porque para lo que significa y a los personajes que les brinda voz, para alguien que se la pasa viendo anime, es escenas, personajes que te recuerdan a ese personaje, a esa persona, o te alegran el día, o te dan esa felicidad enorme, es un precio que dice, wow. Y ver el trasfondo, ver el proceso, ver el trabajo que se hace antes de ese resultado tan hermoso que se entrega, eso dice, estoy encantado. sí, 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 la verdad es que sí. Es muy impresionante todo lo que conlleva hacer un personaje y creo que es más que nada le pones esa alma, eso que le falta, el complemento, el sentimiento, el amor. Y creo que es demasiado bonito cómo lo expresas, porque hablas con una pasión de lo que haces y eso es muy bonito. Ay, muchas gracias. Gracias a ustedes de verdad por tener esta iniciativa e interés de escuchar qué hay detrás de lo que les también, o sea, les apasiona, ¿no? Y buscar la forma de conectar con nosotros, de comprender cómo es que llegamos a ese resultado y además reconocerlo. Así que muchas gracias. Gracias por brindarnos estos espacios. Es muy bonito, especial y sobre todo gratificante saber que el trabajo que hacemos conecta con ustedes. Claro, ¿no?
Y siguiendo por esos comienzos, Rose, ¿qué desafíos recuerdas así que tú dices los tengo muy presentes en esos primeros proyectos, en esos primeros intentos? ¿Cuáles fueron las experiencias, las enseñanzas de esos primeros proyectos, esos primeros pasos? Eh, Hay una caricatura infantil que se llama Bubble Guppies. Cuento mucho esta anécdota porque me doy risa y ternura, la pequeña Rose. Mm, Porque hice casting para esa caricatura y justo pues ellos cantan, ¿no? Claro, Entonces, con los diálogos no iba, digamos, tan perdida. Esto lo estuve, no sé, audicionando unos 3, 4 meses después de haber empezado, o sea, apenitas, apenitas. sí, Y pues nada, o sea, entendiendo el lenguaje de esto, ¿no? Más como la métrica, de cómo encajas un texto, un diálogo en un sonido que ya está preestablecido. Lo que, lo que me dio de topes contra la pared fue cuando tuve que cantar. En general, todavía me pongo nerviosa al cantar con más personas y ya lo estoy tratando justo de manejar incluso desde mi vida pues más personal, como ir en la calle, cantar y no callarme si alguien pasa, es como, no, tú sigue, tú sigue. Esa es mi forma de trabajarlo, ¿no? Pero en ese momento, no, o sea, me costaba muchísimo trabajo compartir eso con las demás personas. Y pues además, súmale que tienes un micrófono acá y que te escuchas aquí y que no estás acostumbrado a escucharte. Yo recuerdo que en ese entonces era de las que decía, esa es mi voz. ¿Esto? ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? ¿Ya qué? Cuando la escuchaba grabada, ¿no? Y ay, no, qué horror. Em, entonces, pues de por sí estaba nerviosa por esta cuestión personal, pero también decía, es que esto ya es para que lo escuchen muchas, muchas personas. Entonces trataba de cantar, ¿no? La canción era pa 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 bu, ga 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 pis, pa bu pa bu, ga pa ga pis. Y yo, teniendo el micrófono aquí, según yo, sí bien entrada, sí, sí, le estoy cantando. Y terminábamos la grabación y me decían, es que no te escuchaste, Rose. Y yo, ¿qué? Pero sí lo canté y pues tengo el micrófono. Y pues precisamente tienes el micrófono y no te escuchaste. Y yo, On est dans this highway, cool putting my hair. y repetí la canción como unas 3 veces. Entonces, siguiendo esta línea del canto, después, ya años después, o sea, ya como les digo, alrededor de la pandemia, no me acuerdo cuánto antes o cuánto después, pero empecé a grabar canciones infantiles para canales de YouTube. Ahí ya tenía un poco más trabajado esto de que, ay, a ver, o sea, sí es mi voz, pero nadie me está viendo, ¿no? Y aparte es para el público infantil. A mí me encantan los niños. Me gusta mucho trabajar con niños y con adolescentes. claro, Em, sí. Y justo en esa temporada es que entendí la importancia de trabajar desde mi trinchera con estas inseguridades, porque yo decía, ok, sí, ellos, bueno, es el público infantil, ellos solo me van a escuchar, pero la voz, es como les digo, el cuerpo y voz son uno mismo. Entonces, si yo canto insegura, si yo canto con miedo, eso indirectamente, aunque yo esté disfrazando la voz con felicidad, porque es lo que el personaje está pidiendo, indirectamente o de alguna forma van a percibir ese miedo y esa inseguridad. Entonces, ¿qué importancia es que trabajemos esas cuestiones personales para que realmente el resultado que se dé del otro lado sea el que queremos, ¿no? Y fue cuando entendí que sí, ok, o sea, sí trabaja por tu cuenta tus inseguridades como actriz, como artista, como persona, pero ya no solo por ti, o sea, porque ya en ti hay una responsabilidad más grande, que en este caso, pues les digo, o sea, yo no quería transmitirle de alguna manera
mis miedos a los niños y que sea como, o sea, sí está linda la canción, pero hay algo inconsciente que, y eso se queda en el mundo inconsciente, ¿no? Entonces creo que ese es un aprendizaje que a la fecha sigo reforzando, porque pues obviamente siempre hay algo que trabajar, que podemos mejorar, ¿no? Em, y también creo que algo importante es como que lo estoy procesando en justamente estos meses, que es, mm, bueno, punto uno, no juzgarte. Como les digo, siempre surge en algún punto de la vida como, ay, ¿y si está funcionando esto que hago? ¿Y si sueno natural, orgánica? ¿O ya sueno robotizada, automática? Ya hay un cantadito porque, ay, cómo sufrimos con los cantaditos, ¿no? Pero, o sea, verdaderamente se escucha como lo diría una persona o ya estoy impostando la emoción y la voz porque ya me acomodé en hacerlo de cierta forma, ¿no? Entonces, creo que algo que ayuda mucho a que no sea así y regrese siempre como am, al origen de la naturalidad, es que les digo que esto es lo que vengo pensando desde hace unos meses. Entonces, todavía no lo concreto, lo estoy digiriendo. Ya Lo estás está armando. Sí, manifestando. Sí. exacto, en eso estamos. Pero justo estoy volviendo o anclándome de algo que me decían al principio, como, ay, es que tú das los tonos muy naturales y no sé qué. Y otro director, Rafael Quijano, él me decía en específico, así como lo ensayaste, así quiero que lo grabemos. Dilo igual. Porque y sí lo he notado, o sea, hay que hacer sala, ¿no? En diferentes puntos de la vida, antes, durante y pues durante, ¿no? Porque después de tu vida ya no hay que hacer sala porque no puedes. Pero si ya estás trabajando en esto, es importante que también de pronto te metas a las cabinas, escuches a tus compañeros, porque identificas como, ya entendí, o sea, justo hace este match porque tiene este ritmo e identifica esto que yo no y así, o viceversa, ¿no? Y me ha tocado que escucho a compañeros, esto es importante, si quieren hacer doblaje, siempre ensayen sus diálogos antes de grabarlos. Mientras están, justo les digo, la primera vez que ven el video, vayan leyéndolo en voz bajita para que tanto ustedes se escuchen como los escuche el director, ¿no? Entonces, cuando están leyendo ese ensayo, es como la primera lectura, ¿no? Y dices, tengo miedo de subirme a esa escalera, ¿no? Entonces tengo miedo de subirme a esa escalera. Y lo dices así. Y cuando lo van a grabar, hay veces en que dice, tengo miedo de subirme a esa escalera. Y es como, no, tú lo dijiste, tengo miedo de subirme a esa escalera. Suena como, no sé, es que es un rollo que les digo que sigo digiriendo, pero sé más intuitivo, eso es lo que quiero decir, sé más intuitivo que el buscar cómo se escucharía bien. Porque cuando ya buscamos cómo esto podría escucharse bien, ya perdimos el sentido del dónde viene lo que estoy diciendo. Ajá. Esos serían Claro. como los dos grandes aprendizajes que he tenido en estos años. Digo, obviamente hay más, pero estos son los que más me dan vuelta en la cabeza día a día. Sí, pues son los que más te han funcionado. Al día siguiente. Bueno, entonces continuamos con esto y em, algo que me intriga preguntarte, o bueno, aquí a todos en general, y es lo siguiente. Em, Queremos saber cómo se siente para ti saber que tu voz acompaña historias que significan tanto para la gente, porque realmente a mí lo personal me pasa que cuando escucho a alguien que hace doblaje o eso, su voz es muy característica y creo que eso uno se le queda como acá en un candado ahí en su mente, entonces nos encantaría saber eso. Ay, bueno, pues gracias primero por hacerme saber que es así. Se siente muy loco, porque a mí me ha pasado, o sea, justo me sucedió el año pasado, precisamente hace un año, ajá, que fui a grabar una empresa, llegué en Ciudad de México, yo normalmente grabo en Cuernavaca,
es mi base. Sí. Y era la primera vez que iba a una empresa en Ciudad de México y yo estaba en la salita, ¿no? Y de pronto, o sea, yo estaba ahí tonteando en mi teléfono porque llegué como 2 horas antes, me previne bastante. Porque no sé si ustedes saben este dato, pero el tránsito en Ciudad de México es terrible. Entonces, pues me previne Mm. mucho y de pronto escucho una voz y me congelé y dije, no, oh por Dios, no, no, estoy alucinando, no, no. Y entonces veo pasar a la actriz, tiqui, tiqui, y sigue hablando. Y yo, o sea, ni siquiera le dije buenos días por el shock en el que estaba de, sí es, sí es. O sea, tan así que busqué en Facebook su perfil, o sea, sí fue como, ahorita les digo quién era. No, busqué el perfil y tenía la foto aquí y la tenía ella enfrente y era como, ay, sí es. Y de repente solo volteé y me dice, hola, soy Rosy Aguirre, buenos días. Y yo, buenos días, sí sé quién eres. Entonces, conozco, o sea, ubico esa sensación de identificar a alguien a quien admiras, pues en este caso por la voz, y saber que hay personas que también lo hacen con mi voz. De verdad que no es algo que pueda concebir todavía, ¿saben? Me causa mucha nostalgia y me emociona bastante. O sea, yo tengo ganas de ir a la casa de cada uno de ustedes y decir, ¡hola, vamos a platicar! De lo que sea, o sea, sus intereses, que es su día a día, ¿no? Entonces, me emociona mucho, mucho, mucho. Y también me ha pasado que me dicen, oye, tu voz la escuché en tal proyecto, tú haces este personaje, y no, pues no es mi voz, ¿no? Pero es como, ay, qué chistoso, yo no me había dado cuenta que tengo ese timbre o tono similar a esta actriz, ¿no? Y está súper loco, la verdad es, sí, o sea, sigo sin poder creer que eso suceda, porque, pues como estoy tan acostumbrada, o sea, como cada uno está acostumbrado a su voz, es decir, ay, ¿a poco sí se diferencia? Ah. No, súper de acuerdo con lo que dices. De hecho, en lo personal eso me pasa, que escucho una voz, me pasó con un actor de doblaje que vino acá de visita y yo dije, me estoy volviendo loco, estoy escuchando voces. Y de repente sí, volví a escucharlo ahora y yo, ay, es él, es él. Y en ese momento tanto fue mi pena que no le pedí una foto. O sea, yo dije, no, no, llegué triste a mi casa, no. Pone dardes el highway, in my hair. No, yo dije, no, no pude, no pude con eso. Sigo con eso, me lamento por eso día a día, la verdad. Bueno, esperemos que la vida te reúna de nuevo con él o con otros, otras, y tengamos esa oportunidad de por lo menos decirle, hola, te admiro, bye. ¿No? Lo manifiesto, acá lo Sí, manifestamos eso. exacto. Hay que manifestar eso. Sí. Los astros se van a volver a juntar en algún punto. Confiamos, Como confiamos. va, viene. Esperemos. Exacto, sí. Sé que eres Fairies en Steins Gate y eso me emociona demasiado. Soy muy fan tuya de Fairies. Y pues te tengo algunas preguntitas. Entonces, mi primera pregunta, ¿cuál ha sido el personaje que más te ha gustado doblar? Ay, sí me hacen preguntas muy difíciles, chicos. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Escuchamos aquí. El que más me ha gustado doblar. Mm, creo que... ah, es que cada uno ha representado un reto diferente, pero me quedaría con Fairies Nian Nian por las experiencias que me ha traído. Porque, bueno, no sé si ustedes saben, pero en algún momento colaboramos con una página de Facebook, no sé si tenga más redes, pero ellos organizan en California convenciones de anime así masivas, ¿no? Y Wow. justamente ellos tenían el contacto directo con Momoy, que es la seiyuu de Fairies, de Steins Gate. Sí, sí, sí. Entonces, más o menos por pandemia tuvimos una entrevista colectiva, si no mal recuerdo,
en donde la conocimos, así como nos estamos conociendo nosotros. Y pues desde ese momento fue así como de, ay, una locura, ¿cómo es que estamos hablando? Como que las dos hacemos la voz de Face. Exacto. Y yo pensé que eso iba a ser como el hit, ¿no? No. O sea, también el año, sí, igual si no mal recuerdo, o fue el pasado, no sé, pero el año pasado, según mi cabeza, esta persona que organiza esas convenciones vino a México para hacer una convención aquí en Ciudad de México y trajeron a Momoy. Entonces, Lo lograste. lo logré, o sea, estuve ahí con ella y a unos cuantos centímetros y de pronto era como un intercambio de, ella dice, nia, nia, y yo digo, miau, y entonces era como, miau, miau, miau. Hicieron ahí de una, conectaron. Exacto, y pues ya después, o sea, traté de mantenerme profesional en el sentido de, a ver, somos colegas y así, ya terminamos la entrevista, cordialidad, y justo me acompañó mi papá. Y, o sea, tanto mi mamá y mi papá siempre me han apoyado. Gracias a ellos es que estoy aquí, chicos. Y justo me acompañó y me vio así como contrariada y me dice, ¿qué pasa? Y yo, es que le tengo Tú que toda pedir un nerviosa. autógrafo, sí, yo. Pero pues es que no sé si puedo llegar así como muy fan a su camerino de, hola, ¿me das un autógrafo? ¿Puedo tomar una foto contigo? Y mi papá así como, ya estás aquí, ¿cuándo va a volver a pasar? Ve y toca ese camerino. Y yo, Sí. entonces ya fui y pues también grabamos otro video cortito para su canal de YouTube. O sea, ¡pum! Creo que Feiris por eso guarda un lugar especial en mi corazón, porque, o sea, pues conocía la voz, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, todos los personajes tienen un algo a lo que pues les agradezco, porque eso en general, no solamente en doblaje, o sea, también como actriz, como actor, cada personaje que haces tiene algo de ti que tal vez tú no sabías que tenías y viceversa, ¿no? Ese personaje te regala algo, o sea, no sé, es como algo, es una conexión muy mágica, esto de ser actor, actriz, porque es un trabajo de introspección muy interesante, porque De no es conocerte tan... a ti y al Sí, personaje. ajá, ibas siendo como un collage, pero no tanto como que te quedas con algo de un personaje, sino que más bien haces consciente una parte de ti y ya es como que, ah, ok, pum. Sí. Total. Y claro, como el meme de Spider-Man, todos señalan de tú haces mi voz, yo hago tu voz. Sí. El Sí, multiverso. así estábamos. Exacto, el Ferisverso. Ah. El Paris. Y para ya cerrar la sesión de ahí de aperturita, así como apenas entrando en lo bueno, hacia lo sazón. Tenemos nuestro reportero de confianza, Simón, que da el cierre y a la apertura. Sí, bueno, me toca a mí dar el cierre. Y para este cierre, cuando queremos acá saber en general, cuando recibes un nuevo papel, ¿qué es lo primero que buscas entender del personaje para poder darle vida con tu voz? ¿Cuál es ese factor que tú buscas? O sea, ¿qué es lo primero que te dices es esto en concreto? Creo que meramente su tono de voz. O sea, porque he grabado, por ejemplo, personajes que son mujeres de 40 años, pero tienen una voz más jovial. Y he grabado también, no sé, mujeres como de 30 años que la vida las trató mal, yo creo. No, no es cierto. No tiene nada que ver, Fue un chistorete. Bueno, No, una mujer como de 30 años con una voz más madura. Entonces, creo que justo como no me gustaría, es que es algo muy chistoso. No me gustaría que todos mis personajes, o sea, obviamente van a sonar como mi voz porque no tengo otra, pero no quiero que sea como, ay, es la voz de Rose y es Rose siendo este personaje, ¿saben? Sino como solamente identificamos que es la voz de Rose, pero si yo veo ese personaje sin saber que es ella, bien puedo ver que sería la voz de ese personaje, ¿no? Eso acompañado de tal cual la postura de
pues del personaje, porque también, ¿qué tal si algún día me dan un nombre? Bueno, así he grabado niños, he grabado más niños que niñas. Entonces, no sé si es una persona como muy abierta o si de pronto es como un poquito insegura, o sea, son en las cosas que trato de fijarme de primera impresión para proponer el tono de Bueno, voz. me gustaría conocer si tienes alguna anécdota un poquito curiosa o divertida que te haya pasado durante grabación, que te haya marcado y que tú digas, esa experiencia jamás la olvidaré. A ver, déjame pensar, que me haya marcado y que no olvidaré. Em, bueno, así ¿cómo dicen? De pa pronto, de bote pronto. Esa palabra la acabo de robar de unos amigos que dicen bote pronto. Em, en alguna ocasión grabé, esto es como de estas series que son episódicas, o sea, no tiene relación una con otra historia. Y justo me tocó grabar para una chica. En lo personal, no sé si a ustedes les sucede que hay elementos visuales, audiovisuales, que les tocan mucho sin importar el contexto. Por ejemplo, yo estoy prohibida a ver películas en donde protagonicen animales o así, porque me pongo muy mal. Entonces, pues es que siempre les pasa algo a los pobrecitos, ¿no? Entonces, no, evito ver ese contenido. Y otro contenido que sí me pone triste, pero pues que sí puedo ver, porque no me pone tan, o sea, sí me pone mal, pero entiendo que es algo más personal, es justo con cuestiones de papá e hija. Yo siento que porque pues mi papá es también mi adoración, ¿no? O sea, mi mamá y mi papá lo son, pero por una cuestión, yo creo que por la edad de mi papá, no sé, me pega más con ese sentido. Y me acuerdo que me tocó justo un episodio donde se iba el papá, o sea, fallecía el papá de la chica a la que yo estaba grabando. Entonces, em, mm, o sea, durante el ensayo, les digo, lo que hacemos es medir dónde están las pausas, qué tanto debe de durar la oración o así. Y entonces, mientras iba justo ensayando, yo podía, o sea, no era tan necesario que fuera técnica en el sentido de, en esta palabra, acuérdate que haces una pausa. Aquí ya vimos que baja el ritmo, aquí que la voz ya se le fue. No, o sea, mientras lo estaba ensayando, mi ritmo iba naturalmente con el de la actriz y pues ya cuando lo hice, así salió súper natural y de esas veces que es como, ya cambiamos el tiempo y es está bien, mis lágrimas me las guardo para después de este llamado, ¿no? Como en este Em, momento no. sí, no. Entonces, creo que solo me ha pasado en 2 ocasiones así. En otra ocasión, no sé si recuerdan que ayer les platiqué de la serie Harlots. ¡Oh! Que justo hay una escena donde a mi personaje, recuerden que este contenido de esta serie es para adultos muy grandes. Listen, Y hay listen una to me. escena, sí, y hay una escena muy densa porque pues pasan cosas y al mismo tiempo pasan cosas. Entonces, sí recuerdo que, o sea, como que esas escenas no son tan necesarias, justo les digo, como de practicar o de manipular tu respiración de forma técnica, porque simplemente estás ahí y lo haces y te quedas como con todo ese rush. Y ya después saliendo del llamadito, pues sí, no es como de, qué fuerte, vamos a lo que Respiras, sigue. o sea, Sí, sí, exacto. lo logras soltar ya después de grabación. Ajá. Sí, no, porque si te quedas en el trip, no, mano, eso. Te pierdes ahí. Sí. Y una cosa así bonita que me llegó después, les digo que a mí me causa así nerviosismo cantar y en alguna ocasión grabamos, ay, ¿cómo se llama? Eh, el Changuington. No sé, es una caricatura de trenes que también estaba en Max, no sé si todavía sigue ahí. Y yo tenía un personaje chiquitito, pero bien coqueto, era una trenecita, tenía como unos 4 o 6 años. Y justamente, o sea, pero era de esos personajes que aparecen de 5, no sé, 5 a 10 minutos cuando mucho, en los 30 minutos que dura el capítulo, ¿no? Y en un capítulo justamente, pues, cantó
tiene su propia canción. Y tú, ay, me toca cantar. Y yo, pero aparte estaba dirigiéndola Bertolosa, no sé si lo ubiquen. El que dirigió Steins Gate. Ok. Ajá, ajá. Bueno, él también buenísimo como pues músico, en la cuestión también técnica como de utilizar el programa y todo. Entonces me dijo, vamos a hacer la canción, pero la vamos a hacer chido, o sea, chida, 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 no casi, casi que de estudio, o sea, literalmente era un estudio, pero saben a lo que me refiero, ¿no? Sí. Y el chiste es que, pues, sí le dije, ¿no? Como, la verdad me pone muy nerviosa y aparte, pues es cantar con la voz de ese personaje y era una voz más agudita y yo de pronto sí me siento medio como gallosa con mis agudos y así. Y él decía solo como de, tú confía, tú confía, tú confía. Y yo, confío en ti porque no sé qué estoy haciendo. Confía en el proceso. Sí. Exacto, confía en el proceso. No sé si ven a esa TikToker, pero es una japonesita que siempre dice, confía en el proceso. Y confía en el proceso y ya a los meses me manda justo como ese fragmento de la canción, ya editada con cómo se quedó en la caricatura así para el real. Y yo me quedé como, ¡ah! ¡Esa es mi voz! Y yo dije, qué hermoso, sí, sí se puede, chavos. Sí lo lograste. Sí, Gracias. exacto. Gracias. Y todavía de pronto, o sea, tan bonita que no sé si les pasa que de pronto tienen canciones en su cabeza, pues esa canción se me viene a la mente y es como, wow, o sea, sí funciona, sí se te queda. En relación con el personaje de Eris específicamente, queremos saber qué recursos vocales o también emocionales llegas a utilizar para poder transmitir esa intensidad sin perder la esencia de ese personaje. Uy, qué fuerte. Bueno, No, tírale suave. sí, lo que hago primero es recordar un poco la edad, bueno, porque la etapa en la que empecé con Eris, pues era muy joven. Entonces, o Ujú. sea, ella, también yo, o sea, sigo siendo, ¿no? Pero ya saben a qué me refiero. Y justo trato de pensar cómo sonaría una persona justo, ¿no? Como caprichosa, berrinchuda, enojona. Y al mismo tiempo, o sea, eso lo combino con lo que ya escucho originalmente del audio. Y pues es hacer esta mezcla, sobre todo basándome, creo que la baso más en el sentido de ser caprichosa y berrinchuda. Enojona no tanto, o sea, sí grita mucho, sí se enoja todo el tiempo, bueno, la mayor parte del tiempo, pero, pero lo baso más justo en lo berrinchuda. Tal vez por eso de pronto al principio suena muy gritona o muy chillona, porque para mí es más caprichosa la niña que otra cosa. Entonces, siempre regreso a esa esencia y a mi palabra, o sea, siempre tengo como una palabra o frase clave que me regrese a la voz de un personaje que haya hecho y la suya es el ¡Rudius! Entonces, justo pienso como, ok, ahí está regañando, ahí está reclamando, ahí está, pues todo esto que engloba quién es ella en una sola palabra. Y así cada vez que quiero hablar con su voz, retorno a esa palabra. Ya tienes tu estrategia como ese cambio de chip. Sí, sí, exacto. Al día siguiente. Sería todo, señor doctor, señor público. Estamos tan encantados de haberte tenido acá en el canal, en nuestra sesión. Amamos conocerte, cómo fue ese hermoso trayecto, todos esos hermosos personajes que has entrevistado, tu hermoso talento. Sigas brillando, Rose, sigue iluminando al mundo, no solo a México, sino a toda Latinoamérica. Acá al Ricón, nada, estamos encantados de haberte tenido y nada, pues, es un honor haberte Honorísimo aquí. entrevistado y reconocido. Ay, muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación, nuevamente por crear estos espacios en donde podemos, pues, cotorrear un ratito y conocernos, o sea, sí, ¿no? Hacer un poco de promoción del trabajo que hacemos, pero también Ujú. conocernos como personas, ¿no? Y, y está divertido que justo existan estas posibilidades. Yo creo que
algo que rescato de pandemia es que nos reforzó que podemos hacer este tipo de convivencia. Entonces, que sigamos fomentándolo pues es maravilloso, porque de aquí a que la vida nos dé la oportunidad de vernos, pues ya aquí en paz, ¿no? Exacto. Y les agradezco también porque el ambiente fue muy ameno, armónico, amoroso, divertido. Está de locos, me encanta. Felicidades por su canal, chicos, gracias. Y a las chicas también pues me las despiden porque ya no las vi el día de hoy, pero gracias también, las I love you. Gracias, gracias. Señor productor, ¿tienes tus últimas palabras? Mis últimas palabras, no, de verdad, encantado de tenerte aquí. Conocemos a fondo tu trabajo y nada, creo que este espacio fue muy ameno para ambos, el conocerte un poquito más a ti como persona, no tanto como de tu trabajo, pero a la vez conocer más a Rose Mendoza sin ya más humana, más a fondo. De verdad, gracias por aceptar esto y nada, bien aquí cuando quieras. Ay, gracias. La amenaza de ponerlos en crisis es buena, ¿eh? Bueno, esperen a muchachos. Vayan mentalizándose. Y ya toca. ¿Cómo estáis estudiando? Esto es así, esto es esto es esto. Yes. Exacto, exacto. Muchas gracias, gracias. Los I love you. Gracias. Y nada, pues familia de Escudo, como dice el gran cacique de la Junta, eso es todo, es una historia que llegó a su fin. Nos vemos en una nueva entrevista con una nueva invitada. Muchas gracias a todos por nuestra parte. Adiós. Bye, bye.